hablo o doy información, saco información de la empresa, sin que la empresa no me capacitó, la culpa es de la empresa. Pero si yo lo hago teniendo conocimiento, es mi culpa. Legalmente yo estoy cometiendo un delito. Entonces, a eso aboca esta parte, a reconocer los factores que actúan en la empresa, los factores y cómo se ve reflejado desde la gobernabilidad de la información. Marco del gobierno de la seguridad de la información, aquí podemos ver, si voy muy rápido me avisan, porque voy a tratar de... Aquí podemos ver este triángulo donde habla sobre la tecnología, las personas, la organización y todos los entes que interactúan como cultura, la arquitectura o la infraestructura que existe dentro de la organización. Todo esto es un cúmulo de un resultado. Todo esto nos permite garantizar la seguridad de la información siempre y cuando la empresa actúe en pro de eso. Pero no es así, no es venir y decir, ya, yo lo voy a capacitar y eso es cultura. No, es un proceso o es un elemento donde entran más de un factor. Y esos factores tenemos que hacer, tenemos que hacer un foco en cada uno de ellos para poderlo entender. El primer factor que se identifica como A, que es persona. Las personas dentro de la organización cumplen el rol más importante que existe. ¿Por qué? Porque sin ellos no opera la empresa, a pesar de que hay tecnología, que hay ingeniería artificial, hay otros elementos, pero su base es desde personas. Y se entiende como persona al recurso o a los problemas de la seguridad, se entiende como persona los recursos humanos y los problemas de la seguridad que los rodean, es decir, todo el entorno. Se entiende por personas a todo. Ahí no es uno ni el otro, ni voy a dejar de capacitar o de orientar a uno porque no le compete. Ese ejemplo, no sé, al portero. Eso va desde el portero hasta la jerarquía más alta. Esos son los elementos que debemos de considerar. ¿Por qué? ¿Por qué lo debemos de considerar? El usuario siempre en la bomba. ¿Ya? Como te dice, podemos crear firewall, antivirus, un software, pero cuando te dice que el usuario comete errores. Y si lo vemos desde otro punto, no solamente desde el punto tecnológico, si lo vemos desde un punto de persona. O sea, es una vulnerabilidad. Porque podemos tener, no sé, capacitamos a todos con respecto a una empresa que maneja dinero, pero el portero no lo capacitamos. Y él habla y él dice, no, aquí se mueve dinero, y va y le cuenta a sus amigos, y así se va generando. ¿Y dónde está la vulnerabilidad? ¿Dónde está el foco? ¿Qué pasó ahí? Ya. Entonces, la empresa, o este marco de gobierno de seguridad de la información, busca involucrar directamente a las personas, pero involucrándolas no solamente desde que se capacite o desde un modo de cultura, sino considerando algunos aspectos importantes, como lo que ya ustedes saben, los accesos, la verificación de los antecedentes, es decir, qué tanto puede llegar el usuario a manejar información dentro de la organización o las restricciones que les ponemos dentro de ella, y también cumple un rol de verificador. Yo tengo que ver si realmente ese grupo de personas está capacitada para. Luego viene lo que más, así como otros elementos importantes. Cuando hablamos de personas, involucra a los clientes, a los proveedores, involucra a todo. O sea, es todo, es lo más mínimo. Lo que ustedes menos creen que involucre a un proceso con personas, está ahí. Lo ve el marco del gobierno de seguridad de la información. Porque somos nosotros quienes generamos la información y somos nosotros quienes damos acceso a ella. Más nadie. Si bien hay otros elementos, pero principalmente nosotros. ¿Qué más? No sé si tienen alguna pregunta aquí. Luego de personas viene proceso. ¿Por qué proceso? ¿Por qué creen ustedes que le atribuye la segunda opción o el puesto número 2 a la parte del proceso? Si hace un proceso más dentro de la compañía, puede quedar mejor. O sea, puede perder información, puede filtrarse, puede hacer un montón de cosas y los procesos se hacen más. Tiene que haber un marco definido. Los procesos de la persona van de la mano. Si
si yo no los mezclo, mi empresa no va a operar. Y el marco de la seguridad, por más que yo capacite, por más que yo genere instancias, pero estamos alejados. Yo les doy la información, se quedan con la información, pero no lo operan. Dentro del proceso, ¿qué están haciendo? Nada, se queda con información, no es conocimiento. Nos quedamos con información. ¿Qué más? Eso. Se requiere, bueno, los procesos, también así como la información, nacen, se perduran en el tiempo, pero mueren. ¿Y quiénes los matan? Nosotros mismos, porque no reevaluamos los procesos, no los analizamos, no estamos en constantemente revisión de ellos. Eso hay que considerarlo. El marco del gobierno de la seguridad de la información habla o se orienta a que si un proceso necesita cambiarse, se modifica, se puede modificar, siempre de acuerdo a las necesidades de la empresa, asegurando la eficiencia y la efectividad. Si funciona, hagámoslo; si no funciona, no. Eso es lo que se tiene que garantizar. Todo debe estar documentado, considerar los aspectos del entorno. Siempre se consideran los aspectos del entorno para poder modificar algún proceso. Y llegamos a la tecnología. Cuando hablamos acá de las tecnologías, ¿a qué hacemos referencia? Porque enunciamos, primero, persona; segundo, proceso; tercero, tecnología. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué hace referencia el marco de la seguridad de la información cuando hablamos de tecnología? Adelante. O sea, que si tenemos una tecnología digamos que tiene muchos años, que está obsoleta, probablemente vamos a seguir teniendo vulnerabilidades. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros que esa tecnología está obsoleta? ¿Cómo lo sabemos? Con pentesting. ¿Cómo? Con pentesting. ¿Ya? ¿Qué más? Escáner de vulnerabilidades. Escáner de vulnerabilidades. ¿Qué más? Evaluando los procesos. ¿Qué más? Analizando las fallas que hay tenido. Analizando. ¿La corregiste cuando te vuelvo a tocar? ¿Ya? ¿Qué más? Actualizando las máquinas. Ya, actualización. Hablamos acá de la aplicación y de la infraestructura. Son procesos que no deben de alejarse. Entonces, hay tres elementos fundamentales en el gobierno de la seguridad de la información. Persona, que es el capital que tiene la organización. El otro es proceso, que es el sector, es lo que te genera o que te convierte, te materializa la actividad económica. Y la tecnología, que es la infraestructura, ya sea de hardware y software, que te permiten hacer procesos más efectivos, más eficientes. Considerando esos tres elementos, se aboca, o esa es la consideración que hacen en el marco de la seguridad informática. Pero esto no trabaja solo, eso se tiene que trabajar desde la alta gerencia. Si la alta gerencia está aislado de esto, está mal, no funciona. Aquí abajo hace un hincapié donde dice: la tecnología se ve muy afectada por los usuarios y la cultura organizacional. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el foco principal de la seguridad de los delitos informáticos en estos momentos? Ya no solamente se enfoca en la tecnología, sino que vieron que hay una brecha enorme en las culturas organizacionales, es decir, en las personas. Si no parto de las personas, no voy a seguir teniendo más vulnerabilidad. Siempre van a estar, sí, pero vienen desde ahí. Desde la organización se tiene que apuntar hacia las personas. Gobierno de seguridad de la información. Por lo tanto, el mercado de alto nivel de la regulación de las direcciones ejecutivas de las empresas, involucrándolos como gestores de la información. Esto quiere decir que todos los altos mandos o los más grandes gerentes tienen que estar involucrados en este gobierno de la seguridad de la información. No sé si lo ven, o me van a decir: profe, pero eso no existe, en mi empresa no está. Es que sí, de hecho, en el ramo anterior de seguridad, cuando hicimos las políticas de seguridad, tenía que estar el gerente como cabeza para que tuviera validez todo. ¿Por qué? Lo llamaban patrocinador. ¿Ya? Que sin el peso de una gerencia, podría ser que la política no tuviera ningún impacto dentro de la organización.
¿cómo, y ahora les digo yo a ustedes, ¿cómo ustedes harían como ingenieros en red y conectividad que su empresa eso causara un impacto en la gerencia? ¿Cómo lo harían? Porque aquí quien tiene el rol relevante es el gerente, sí, pero aquí quien va a pelear eso que ocurra son ustedes. Porque ustedes tienen que argumentar que es necesario convencer al gerente que no sabe de tecnología, que le da miedo aprender, que tiene, no sé, no puedo dar un ejemplo, 10 años que no toca un computador más allá de ver los números. ¿Cómo lo convencen ustedes? O sea, claramente sabiendo que a lo mejor puede perder millones de dólares o pesos, no sé cómo se vea, pero esa sería como la forma de convencerlo. O sea, decirle, si tú no inviertes en esto, que vas a invertir X cantidad de plata, puedes perder tanta cantidad de plata si nuestra empresa, digamos, no la podemos hacer funcionar. Sí, o sea, convenciéndolo obviamente, demostrándole cuáles son los pros y los contras. O sea, viendo los beneficios de implantar una nueva tecnología en la organización. O sea que, ¿sí? Que si yo les pongo una prueba con un caso diferente a cada uno, ustedes me van a convencer de implementar. La seguridad de la información. La decisión final siempre va a ser del gerente, pero obviamente hay que convencerlo a través de los beneficios que va a traer las plataformas o las instalaciones de la implementación tecnológica que se lleva a cabo. Y los riesgos que asumen. Bien, muy bien. Los sistemas tecnológicos los sistemas tecnológicos de información, o todos los sistemas, digámoslo como así, los empresarios lo ven como una oportunidad de agilizar un proceso. Así lo ven, como tener dinero rápido. Pero dentro de la tecnología, no es solamente hacer dinero rápido, la tecnología es un todo, es un proceso que te lleva a. Y así se lo tienen que mostrar. La tecnología es un negocio, es un proceso que se invierte. Si lo invertimos, y no solamente en infraestructura, sino en conocimiento. Tienen que capacitarse desde la más alta gerencia hasta las personas que están encargadas de la información en la empresa, porque si no, va a haber un desfase y los procesos van a fallar. La vulnerabilidad va a estar siempre, pero va a ser la brecha más grande. Sí, recuerdo que una de las complicaciones era justamente como la adversidad del personal de trabajo, que era el que más se complicaba a la hora de actualizar, porque claro, si trabajas bien con un sistema o lo que sea, modificarlo va a tener riesgo de que tienes que actualizarte o el personal o todo eso conlleva un proceso y obviamente demostrar eso de que va a optimizar todo es como ahí lo difícil, demostrar. Está la resistencia al cambio Eso, y la zona de confort. Mientras esté tranquilo, entre menos haga, no reviso el proceso, todo está funcionando bien y me confío de eso. Entonces, y eso ocurre, no solamente aquí, sino en todos lados. Mientras que me esté recibiendo mi dinero, no me importa si está bien o está mal, pero me están pagando. Solamente siempre somos súper individualistas y miramos por nuestros propios beneficios y no nos recordamos por qué estamos haciendo o por qué estamos en ese lugar trabajando. Roles del gobierno de la seguridad de la información. ¿Cuáles? O sea, estos son unos, yo lo digo así como, esto realmente existe, están establecidos en las organizaciones. Estos son los roles que deberían existir dentro de una organización para que se cumpla o para que realmente se establezca el gobierno de la seguridad de la información. Desde un directorio, el gerente de riesgo, gerente de tecnología, oficial de seguridad, que es conocido como SISO, gerente de seguridad de la información, gerente de negocio y personal técnico. Pero la empresa te dice, yo no tengo para todo esto. Te va a decir eso. Pero más de una persona puede hacer muchas cosas, porque tampoco es algo que no se puede hacer. Pero esto debería ser parte de este sistema que busca garantizar la seguridad de los datos y establecer que los procesos se mantengan en el tiempo. Siempre debe estar acompañado, y ustedes lo saben, de un presidente, de un alto gerente de la organización. Si no está,
O si él está aislado de eso y solamente le importan los números, está mal. El proceso está mal. Hola. Bueno, a mí lo que me sorprende de esto, que aquí, como lo muestra esa PPT, recién se le está dando la importancia que se merece. Antes no se le daba tanta la importancia, porque ahí muestra que hay varios cargos que antes no los conocían. Esto se reforma, o esto viene, se comienza a hablar a raíz del cambio que hubo en la ley del delito informático, que Chile participó en esos cambios, o sea, no participó, lo consideró y vieron la relevancia que hay. Esto es relevante no desde el nivel tecnológico, sino se enfocaron básicamente desde lo humano, desde la cultura de las personas, de este recurso que yo tengo. Y desde este recurso, porque cuando entendemos como recurso humano, también tenemos que entender que a través de ellos hay un proceso que no se ve, pero está. Y ellos son la brecha más grande en cuanto a la vulnerabilidad en las organizaciones. Por eso está tomando relevancia. Y por eso, a lo mejor, que lo entiendan la empresa es difícil porque ven números. Los empresarios ven números y dicen, es que ya no puedo implementar eso porque son mucha gente. Pero no es mucha gente. Simplemente con 3 personas, o sea, ya que trabajen ahí, que se le asignen roles y que verifiquen estos procesos, desde la dirección, la persona que esté encargada de TI y el prevencionista de riesgo, lo pueden hacer, lo pueden validar, pueden construir algo. Relaciones con terceros. Volvemos a ver lo mismo. Todos estos elementos se deben de considerar con relaciones al tercero. Con relaciones al tercero, todos sabemos que la relación del tercero son proveedores, clientes, o otros con socios comerciales, o otros adheridos de la organización. Si yo debo de involucrarlo a esas personas dentro de mi proceso, yo debo de hacer todo un seguimiento, yo debo de investigar quién me está proveyendo del servicio, quiénes son las personas que tienen. No es que sea una PM, pero yo tengo que saber a quién estoy metiendo en mi empresa por mi proceso, porque la seguridad es de los procesos y los procesos llevan la información, porque sin el proceso no hay información. Entonces, es garante de, tampoco es que te van a pedir el historial, no, pero sí debo de saber quién me está ofreciendo el servicio y plantearle cuál es mi cultura, cuál es mi posición. Como empresa nosotros tenemos estos procedimientos y si no se cumplen, no me sirven. Porque ustedes para entrar, ustedes son estudiantes, pero también son personas externas. Si ustedes no tuvieran, como decir, esta credencial para entrar, no pueden. Los proveedores para poder acceder tienen que pasar un correo previo, existe la validación de que no es que van a llegar y van a entrar. El deber ser. Es como verlo desde esa mirada. Hasta ahora vamos claro. Métrica. Y ahí viene lo bueno. No ven ahí. Que ahí está definido. Pero ustedes, ¿qué entienden por métrica? O sea, yo lo vería como... La medición. Medición. Digamos, cómo ha evolucionado, digamos, a lo mejor, tanto las incidencias como los aciertos dentro de una empresa. Y cómo yo, si yo le digo, plantéemelo sin saber que el concepto de métrica, sin mirar eso, plantéemelo, ¿cómo lo hacían antes las empresas? ¿Qué establecían? Usted, le pregunto, ¿usted por qué está acá? Porque quiero aprender. Ya aprender. ¿Eso qué es para usted? Superarme. Ya, superarse, por eso se comienza. ¿Usted se estableció qué? Una meta. Una meta, un objetivo. La métrica no es más que plantear un objetivo que sea viable, confiable, que te dé respuesta en el tiempo y que yo lo pueda contar, que yo lo pueda cualificar, que yo sepa que lo pueda medir, algo que se pueda medir. Eso es la métrica. Si yo quiero saber qué tanto, no sé, qué tan temprano, o no sé, vamos a poner así, qué tanto están aprendiendo los estudiantes del cuarto semestre de la carrera específica, ¿no? ¿Qué aprenden los estudiantes de Duoc Antonio Vara del turno diurno, por ejemplo? ¿Es una métrica viable? Puede ser. Cuantificable también, pero ¿qué tan asertiva? Porque ¿cuántas escuelas tengo? ¿Cuántas carreras?
Y si la mitad sale bien y la otra, o sea, más de la mitad sale mal y la otra sale bien, yo estoy diciendo realmente un número exacto. O yo estoy midiendo con exactitud, hablando, delimitando a lo más, desde lo más pequeño. Por ejemplo, yo quiero saber qué tanto están aprendiendo los estudiantes de seguridad de la información del turno vespertino, del cuarto semestre, de la sección tal. O sea, súper delimitado. Ahí puedo ver resultados reales, porque estoy delimitando lo que yo quiero saber, la información. Estoy siendo específico. Y la métrica no es más que eso, definir entidades cualificables que me permitan medir un logro, un objetivo de un proceso. Ustedes están en un proceso de aprendizaje. ¿Cómo yo lo puedo medir? Tomando este grupo y poniéndolo a prueba. Yo no puedo venir y poner a prueba con ustedes a un grupo de enfermería y ver cuánto sale, ver cómo salen todos. Pero se supone que ustedes van a salir sobre ello, porque ya tienen un conocimiento previo. ¿Qué más? La métrica, a partir de ahora, métanse ese concepto en la cabeza, porque se va para la prueba. Métrica va para la prueba, tanto teórico, o sea, como en el caso práctico. ¿Por qué en el caso práctico? Porque para yo poder asegurar la confiabilidad de los datos, debo de establecer una meta. Para yo poder medir algo, yo tengo que poner la métrica. Pero la métrica no viene sola. La métrica viene con características puntuales. Y vamos a ver cuáles son esas características. ¿Entendieron hasta ahora el concepto de métrica? Sí. No lo estoy leyendo textualmente, pero esto lo tienen ustedes. Todo está en la... Ya. La métrica debe de tener, o debe ser, para que pueda ser inteligente, para que pueda dar un resultado real, debe ser específica, medible, alcanzable, relevante y oportuna. Específica. ¿A qué hace referencia lo específico? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, díganme, si les tocara establecer una métrica, díganme, ¿qué específicamente me dirían? Cantidad de incidencia. Cantidad de incidencia. ¿Pero qué tipo de incidencia? Porque ahí me está diciendo incidencia y es medible, porque ocurre. ¿Pero qué? ¿Cuál? ¿De dónde? ¿De qué? Yo creo que de todo tipo. Pero de todo tipo, que orientado a qué? ¿A qué O sea, empresa? grave. Sí. Incidencia grave, ¿dónde? Dirigida hacia la empresa. ¿Cómo? Dirigida hacia la empresa. Hacia la empresa, pero ¿cómo? ¿Cómo la pueden materializar? ¿Cómo me darían, por ejemplo, una métrica en su trabajo? Una niquetera. Mediante el fuego, con log. ¿Ya? Pero ¿cómo lo plantearían? ¿Cómo plantearían la métrica? Yo quiero medir, ¿cómo? ¿Cómo plantearían la métrica específicamente? La cantidad de fallas que han afectado a la operación. A la operación, ya, muy bien. Tengo esos cuatro, tengo todo eso, esos elementos. Fallas humanas. Perdón. Ya, la falla. ¿Es medible? Sí, está en la falla. Específica también. Ahora, ¿alcanzable? ¿Se puede alcanzar esa métrica? ¿O no? ¿Es algo alcanzable? Sí, porque es un hecho real que ocurre en un lugar determinado y yo lo puedo hacer. ¿Relevante? ¿Es relevante saber las fallas que tiene el personal en función de manejar un sistema? Sí, porque eso me va a optimizar los procesos. O me va a decir que hay, o me está dando una información que hay algo en un proceso que se está haciendo mal. Y por eso no estamos siendo tan eficientes. ¿Ya? ¿Y oportuna? ¿Será oportuno saber qué tanto se están equivocando? Sí. Ahí lo tienen. Entonces, si ustedes van a establecer una métrica, con saber que es un objetivo específico que me permite, que tiene que ser medible, específico, oportuno, relevante, tengo el trabajo hecho. Si ustedes van a establecer un objetivo, yo lo digo así porque para mí eso es un objetivo que puede ser a corto o a largo plazo, pero efectivamente las métricas, entre más rápido sea el resultado, más resolutivo, más importante, más significativo pasa a ser. Entonces, estamos claros qué es la métrica y qué busca la métrica, o qué elementos debe tener una métrica para que sea inteligente. Entonces, antes de avanzar, te voy a hacer una pregunta de la
por supuesto. Último punto. Eso sí, me lo puede aclarar, por favor. ¿Puede ser útil aclarar la distinción entre gestión de infraestructura técnica y seguridad? Puede ser útil aclarar las distinciones entre la gestión de la infraestructura técnica y la seguridad de la... ¿Por qué? De la seguridad del nivel operativo y de gestión en general. ¿Por qué puede ser útil? Porque mayormente la seguridad o los TEC no tienen una incidencia mayor con la gestión gerencial. Te pueden plantear la situación, pero el gerente no, o sea, le da lo mismo, porque dice, a mí mi proceso está funcionando, mi proceso está bueno, y alguien me está diciendo aquí que puede estar ocurriendo esto, ¿para qué voy a invertir? Porque eso es invertir dinero, tiempo. Entonces, dígame. ¿O no? Es que tiene relación a lo que habla anteriormente, de que deben ser informados sobre el estado de seguridad en relación a un punto de referencia. Pero nos vamos a topar con el caso de que reportar un problema o declarar una métrica para el funcionamiento de la infraestructura técnica no tiene nada que ver con poner una métrica para gerencia, por ejemplo. ¿Eso es lo que está entendiendo? No. Es que aquí te habla sobre, se está hablando a nivel general, sobre la infraestructura técnica y la seguridad de la información, que te quiere plantear que desde TI, desde el área tanto de la infraestructura como de los sistemas, tiene que haber que conversar la gestión, o sea, con la gerencia, porque si eso no pasa, si eso no ocurre y sigue haciendo énfasis, si eso no ocurre, no te va a garantizar la seguridad de la información. ¿Y por qué pasa? Porque la gerencia no va, o sea, al principio no va a hacer caso de lo que vos le establece, de lo que tú, en el momento de como ingeniero en redes, le establezca o le diga, mira, está ocurriendo esto, puede ser que sí, que sea una persona que te vaya a escuchar, pero también te vas a conseguir que no. Y si eso no, y si no ocurre, no va a haber mayor impacto y se vienen a generar más problemas todavía. No sé si le quedó claro, o si no, buscamos otra forma de explicarlo. ¿O no? Cuando lean el caso, van a decir, sí, es verdad. Hacen hincapié. ¿Por qué hacen hincapié en la gestión? Porque mayormente los grandes gerentes o grandes mandos son personas que se resisten a los cambios y dicen, no, si esto funciona, no, que va a estar así. Literalmente dicen, no, si esto es una persona joven, que me va a venir a decir cómo hacer negocio. Y tú le estás hablando de un proceso, de algo que está afectando un proceso. ¿Qué pasa con la métrica? La métrica, para que esto pueda, materializarse, para que esto pueda ocurrir, debe de existir una cadena de valores o una torta, para un modelo así, que está ahí establecida. ¿Qué busca esa imagen? No sé si me pueden ayudar. ¿Qué busca? Empezamos de abajo hacia arriba. Y hasta aquí, esto dice fuerte apoyo desde los más altos gerencias. Si no tengo un apoyo de la alta gerencia, no puedo establecer una métrica de seguridad de la información. Porque todo la base son ellos. Aunque no tengan injerencia, aunque no sean... no he revisado. ¿Qué pasó con el calidad estructurada? Entonces, la primera pieza de este rompecabezas o de la métrica al cual yo tengo que mirar, ¿cuál es? O sea, la base como de gerencia. La gerencia. Si yo no le informo a la gerencia, si yo no lo logro convencer
de que hay que evaluar los procesos, de que algo está ocurriendo o de que tenemos que medir esos procesos de información para poder garantizar la seguridad de la información. Usted no está haciendo nada, porque usted puede poner antivirus, puede hacer todo lo que quiera hacer, todo. Pero si el gerente no quiere capacitar a sus empleados para que sepa cómo actualizar el sistema, para que desde lo más mínimo, o si tenemos empleados que se dedican a dañar la red, a cortar los cables, existe de todo, en la organización existe de todo, lo que usted menos cree, existe. Y si yo no informo, ¿qué pasa? El trabajo te van a decir, es tu culpa. No informaste o no estás haciendo tu trabajo. Luego le sigue, ¿qué le sigue? O sea, aplicar políticas de seguridad. Aplicar políticas de seguridad. Si yo no establezco políticas de seguridad, ¿qué pasa? Y eso viene desde la capacitación. Si yo no capacito a mis empleados, no le doy, no hago restricciones hasta dónde pueden llegar dentro de la organización, ¿a dónde queda? ¿Qué ocurre con esos procesos? No son útiles al final. ¿El esfuerzo que usted haga como TI vale la pena? Luego le sigue métrica, establecer la métrica, que sea medible, que sea analizable. Si yo agarro y establezco una métrica real, me va a permitir analizar resultados y dar respuestas. Si establezco una métrica, establezco un objetivo que sea medible, que sea confiable, que sea real, que aboque a unos y específico, y parto desde informar a la alta gerencia y también abordar el tema de cómo hacerlo, qué es lo que, porque la métrica no es más que un objetivo y plantearse cómo lo vamos a hacer. Voy con ejemplos de métrica. Ahí hay algunos ejemplos de métrica. Por ejemplo, el último que dice el grado en que se monitorean los controles de cambio. ¿Por qué monitorear los controles de cambio? ¿Por qué tener a una persona, como dicen, ahí revisando de espía? De que no se trata de pedir. Se trata de ver quién está accediendo al sistema, se trata de ver quién está haciendo buen uso del mismo. Un ejemplo, y yo lo puse ahora así, y no sé si es burdo el ejemplo, pero ¿qué está ocurriendo? Hace poco en la noticia salió que una noticia súper puntual con respecto a cobros del registro civil. ¿La vieron? No. En el registro civil solamente acceden 30 personas, pero por fuera te cobran 70.000 pesos y te dan un ticket. Entonces, ¿qué debo hacer yo ahí? Como te digo, establezco una métrica para medir la cantidad de números y la hora que se sacó, si piden o poner root, que sea con root para casarlo y que me diga si se está repitiendo uno 100 veces, ¿quién es? ¿O quién está haciendo eso? Porque a lo mejor esa persona no es el root de esa persona. Esa es una. Pero ahí también hay una vulnerabilidad, porque le pueden pedir el dato a la persona y meter su root. Pero empiezo a jugar cómo yo puedo medir, cómo yo puedo demostrar que hay algo que está saliendo mal. Porque ahora lo están acusando porque hay video, hay transacción, está el papel, pero electrónicamente, ¿cómo yo lo ven? Entonces la métrica tiene que ser medible y siempre va a ocurrir en todos los sentidos. Para yo poder evaluar un sistema, hasta de electricidad, puedo establecer una métrica. En todos los procesos yo establezco una métrica y puedo revisar el proceso. ¿Qué pasa con los procesos y las métricas? ¿Por qué tiene la vulnerabilidad de los datos de los sistemas? Porque no dejamos de hacer el proceso o subproceso, dejamos de evaluar, dejamos de medir, todo está funcionando bien, me está rindiendo igual, nos acostumbramos a que todo esté bien. Y eso pasa, por eso se establecen métricas. Y no se dice objetivo, porque los objetivos mayormente suelen ser a largo plazo
Entonces las métricas dan respuesta oportuna. Hay métricas que sí se pueden establecer a largo plazo porque amerita, vamos a poner, otro nivel de complejidad. Pero dentro de ellas existen otras que son a largo plazo y a corto plazo que te llevan a una en general. Estrategia de seguridad de la información. Ahora bien, aquí se deben definir los objetivos de desarrollo de una estrategia de seguridad de la información y desarrollar métricas. Otra vez volvemos a la métrica. Hablamos de estrategia. ¿Qué es una estrategia? Plan de acción. Un plan de acción acompañado de una métrica. Porque la métrica me va a dar un resultado y el plan de acción me deja mejorar o decir, ¿sabes qué? Esto no me está funcionando. Este plan lo hice, pero me está dando una realidad. Métrica para determinar si esos objetivos se están logrando. Lo que les dije, mido con esta estrategia de seguridad, como por ejemplo les dije ya, que sea con el root. Yo pongo el root, pero la persona que está dentro puede tener los datos. ¿Será realmente tan real esa métrica? No, porque hay otro factor determinante. Entonces tiene que ser con huella, porque ahí no hay forma de que vulneren el sistema, de que la gente llegue al registro civil, pone su huella y le da su número. Entonces, la métrica te va a permitir mejorar o decir, o la métrica que yo, esta estrategia te mide la métrica y te mide la estrategia, porque te dice, ¿me sirve o no me sirve? Normalmente, los 6 resultados definidos de la gobernanza de la seguridad son alineación estratégica, gestión de riesgo eficaz, entrega de valor, optimización de los recursos, medición de desempeño, integración de los procesos de aseguramiento. Cuando hablamos acá de alineación estratégica, la alineación estratégica va orientada ¿a dónde? ¿A dónde lo orientarían ustedes? Si yo les digo, para que esta estrategia de seguridad de la información se cumpla en un proceso de seguridad de la información, ¿a qué hace referencia en la alineación estratégica? De todos los actores dentro de la empresa. Excelente. Si todos los actores están ahí, eso va a funcionar. Va a dar un resultado, sea bueno o sea malo, pero te lo va a dar. Gestión de riesgo eficaz. La gestión de riesgo, para que sea eficaz, no necesariamente te va a dar una respuesta positiva. El que te dé un resultado, te va a decir, ¿hay un riesgo o no hay riesgo? Sí, es eficaz. Luego, entregar un valor. Esto, si ustedes me preguntan a mí, es métrica. Si ustedes me dicen, profe, ¿eso qué? Eso es una métrica. Si la métrica está alineada con la gestión, tiene un factor de riesgo o un factor que se tiene que determinar, lo que permite, si te entrega un valor, si optimiza los recursos, te va a dar una mejora de algo, te mejora el desempeño y te integra en los procesos de aseguramiento, también una métrica. No más que le colocan estrategias de seguridad de la información, que es cómo voy a abordar la métrica. Seguimos hablando un poco, o en resumen, sobre la estrategia de la seguridad de la información. No es posible crear una estrategia si no se alinean los requisitos anteriores. Si eso no está establecido, si no se cumple, no esperen que tengan resultados. Se deben definir los requisitos comerciales, o sea, saber de qué se trata la empresa, saber qué hace el proceso, qué es lo que te está llevando, determinar los objetivos de la seguridad de la información que satisfagan los requerimientos, ubicar e identificar los activos de información y recursos. Cuando hablamos de activos, ahí entra tanto las personas como la tecnología de la empresa. Los valores de los recursos, que luego viene clasificar los activos de la información según los criterios y la sensibilidad. Ahí también entran las personas, porque ahí yo tengo que medir
tengo que calificar o establecer cuáles son los rangos que hay. ¿Qué ocurre ahí dentro de la organización? Si yo califico los activos de esa información, ¿quiénes son los potenciales? O sea, ¿quién está, por ejemplo, quién está haciendo en la organización, quién está sacando los números de la organización? Yo debo de identificar quiénes son los que están participando. O clasificar quiénes son los posibles, el posible potencial en este caso particular. Pero a veces una organización gigante no va a poder. Tenéis que hacer varios procesos para poder llegar a decir, no, el departamento de diseño es el que está haciendo esto en la red, está descargando este archivo en específico. Y implementar un proceso para asegurar que todos los activos tengan propietarios definidos. Es decir, que todos tengan su credencial, que todos sean parte de él, que actúen pero que también tengan su limitación. Aquí vamos al cuadro de mando integral. Este cuadro de mando integral no es más que tomar la organización que está aquí en el medio y hacerle preguntas, hacerle preguntas particulares, preguntas que me permitan a mí ver el funcionamiento. El cuadro de mando integral es un sistema de gestión, no solo un sistema de medición que permite que las organizaciones aclaren su visión, estrategia y su traducción si se convierte en acción. Es decir, es un elemento que me va a permitir a mí medir. ¿A quién voy a medir? Voy a medir a la parte financiera, el cliente, los procesos empresariales y el aprendizaje. ¿Dónde? ¿En qué? Voy para acá porque lo puse más pequeño, más grande para que lo vean. Cuando hablamos de finanzas, tenemos que busca medir el rendimiento sobre las inversiones y los valores añadidos. Cuando hablamos del cliente, busca hablar sobre la satisfacción del cliente, la retención y el mercado, cuota mercado, formación y crecimiento, satisfacción de los empleados, disponibilidad de los sistemas de información y finalmente los procesos internos, que es la calidad, el tiempo de respuesta, la introducción a los nuevos productos. Todo este encuadre de mando va de la mano con la métrica. Y ustedes dirán, realmente, siento que estoy dando un paso entre muchos procesos y gestiones. Pero es que para que la información pueda asegurarse dentro de la organización, tiene que interactuar todos estos elementos. Para que usted pueda evaluar una organización, en cuanto a la seguridad de la información, tiene que ver esos elementos. Tiene que estar el elemento financiero, el cliente, la formación y los procesos internos. Si eso no conversa, si uno de ellos no conversa, hay un error. Algo se está dejando de hacer. Tienen que considerar que la formación y el crecimiento va orientado no va orientado directamente para el empleado. Si yo al empleado lo capacito, yo aseguro. ¿Qué aseguro? Mi información. Bueno, sistema de gestión de la seguridad de la información. A continuación se muestra de forma representativa el sistema de gestión de seguridad de la información. Acá pueden ver requisitos para asegurar la seguridad de la información. Y aquí la seguridad de la información ya gestionada. ¿Cómo dentro de una organización se puede hacer? Deben de participar estos 4 factores, o estos 4 actores. Esos 4 factores que tenéis deben de estar. ¿En qué orden? No hay un orden específico. ¿Por qué no hay un orden específico? Porque cada empresa es única. Cada empresa tiene un sistema de operación diferente a la otra. Pero ¿qué sí debo de preguntarme yo? Como gestor de sistema de información en una organización, ¿qué me debo de preguntar? Yo debo de verificar, supervisar y revisar siempre los sistemas de gestión de seguridad. Eso ocurre en algunos sí, en otros no. O solamente cuando viene a auditoría
revisamos que todo esté bien preparado para la auditoría. Voy. Actuar, mantener y mejorar. Mantener mayormente, eso es lo que se aplica en los sistemas de seguridad, pero mejoramos, vuelve la parte de la zona de confort, estar ahí tranquilo. No, a veces dejamos de proponer cosas y decimos no porque el jefe siempre. Luego viene la planificación, crear y planificar el sistema de seguridad de la información y implementar y operar. Todos estos 4 elementos es verificar, actuar, planificar y hacer. Si yo lo hago, si lo involucro dentro del sistema de gestión, puedo llegar a buen puerto, puedo dar un resultado final de la seguridad de la información. No importa qué es lo que me toca hacer o si tengo que devolverme, porque esto es un ciclo. Si me tengo que devolver porque lo que planifiqué no me sirve, bueno. Vuelve a salir la métrica del sistema de gestión de seguridad de la información. La métrica, les dije, lo voy a acompañar ahora para siempre. Es el objetivo principal, lo que yo quiero verificar, lo que yo quiero decir. Este es mi resultado, esto es lo que está ocurriendo. La métrica es la medida de alguna variable consideradamente o considerada significativa o que representa algo con respecto a alguna referencia válida o alguna situación en la organización. Por eso, a partir de ahora, ustedes me van a hablar de métricas. Van a establecer métricas. En el ejercicio que está, hay que establecer métricas, hay que ver qué está ocurriendo, qué se debe de hacer. ¿Qué más? Los procesos, con respecto a los procesos de los activos y de toda la organización, es decir, de las personas, de la tecnología y qué más. Personas, procesos y tecnología, todos deben de actuar en la métrica. Y hay algunas preguntas acá que están establecidas como para asegurarse de o validar si es la métrica o no. Pero eso no las hacemos. Eso es mentira que nos preguntamos llegamos a una organización y decimos, ¿cuán seguros estamos en la organización? Eso no ocurre, sino que nos damos cuenta porque vemos la debilidad. Pero no vamos a documentar y decir cuáles son las preguntas que se hacen para yo medir la métrica. No se hacen. Pero sí les digo y los invito a que al momento dentro de este proceso del sistema de gestión de información, busquen cuáles son los pasos. Hay preguntas que te pueden orientar si estoy bien o estoy mal, o si estás mal puede estar la organización. Por eso se plantean estas. Y la última pregunta que está ahí, considero que es como que la más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque dice, ¿existe algún impacto de los controles de seguridad sobre el negocio? Sí. Y con esa, si ustedes me preguntan a mí, con esa pregunta partiría para convencer al gerente de una empresa, plantearle la situación de lo que está ocurriendo. Pero le cuestionaría si los controles de seguridad pueden impactar en el negocio de forma positiva o negativa. ¿Qué está ocurriendo? Porque eso es lo que le interesa, la plata. ¿Puedo seguir? Ok. Aquí vamos a ver la métrica de los sistemas de gestión y dice, me sigue pasando lo mismo. Viene hablando dentro de la métrica de seguridad de la información, lo que no se mide no se puede mejorar. Ese es un eslogan. Lo que no se mide no se puede mejorar. Si usted no lo mide, no sabe si está funcionando bien o mal. Si a usted no lo evalúa, no sé si está aprendiendo o no. No sabe usted mismo si está aprendiendo o no. Si usted no se evalúa, no sabe si lo está haciendo mal o lo está haciendo bien. Entonces, la métrica, cuando se hace referencia a la métrica, ustedes dicen, lo que no se mide no se puede mejorar. Si yo no lo mido, no lo puedo mejorar. Sí. Algunas métricas utilizadas con más
o sea, métricas utilizadas en seguridad son, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de seguridad de la información. Tiempo de inactividad, que por ahí lo nombraron, o el tiempo de... nombraron la cantidad de veces que accedemos. Tiempo de inactividad. Cantidad de incidentes, que también lo nombraron. ¿Qué puedo medir yo? Cantidad de incidentes. ¿Qué más? Niveles de criticidad. ¿Qué más? Cantidad de vulnerabilidad. Tiempo de recuperación o tiempos de respuesta también podemos medir. En este proceso que ven acá abajo, ¿qué podemos apreciar? ¿Qué es lo que define primero? En ese ticket que está ahí. ¿Qué define? Dice, preparados para recopilar información. ¿Qué es lo que tenemos que estar? O sea, en el sistema de gestión de seguridad de información se tiene que estar preparado para recopilar información, para evaluarla, ¿verdad? Luego, ¿qué le dice? Recopilo datos y analizo resultados. Si yo recopilo, aquí, ¿estamos listos para revisar datos? Sí. Recopilo datos, analizo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo? ¿Qué está ocurriendo ahí? Está transformando el dato en información. Ya. Y después que yo identifico ese dato y lo analizo, ¿qué hago? La mejora. Identifico las acciones para yo mejorarlo, ¿verdad? O para ver cómo abordarlo. Y luego genero un plan de negocio o genero un plan de respuesta de este análisis. Identifiqué el plan de acción y lo planteo acá. Digo, esto es, ¿a quién se lo voy a plantear? ¿A quién se lo van a decir? A la gerencia. A la gerencia. Aquí vamos de la mano con la gerencia. Ok. Y luego obtengo resultados. ¿Qué resultados voy a obtener? La gerencia va a decir sí, démosle, y ustedes comienzan a ejecutar. Obtengo resultados. Y finalmente, ¿qué digo? Aplico. Dice, me preparo para recopilar datos, recopilo, analizo, veo los resultados, las posibles soluciones se las planteo a la gerencia. Aquí me preparo y aplico las correcciones, y si no funciona, sigo otra vez. Otra vez, es un ciclo. Y si dieron resultados, aplicó, ¿qué le recomiendo yo? Que esas acciones de recuperación o esas acciones que se tomaron, ese plan de mejora que se hizo, socializarlo a la gerencia y posteriormente a la comunidad. Para que sepan, sin dar un punto específico, no sé, si hay un departamento que es el punto crítico, que de otra forma no estaba manejando el proceso como era por falta de conocimiento, a lo mejor no es ponerlo, pero sí decir, se estaba dejando de hacer este proceso que repercutía en esto. Ser cuidadoso también para no pasar a llevar al resto, porque a lo mejor no era su culpa, porque no lo habían capacitado, pero se identificó la seguridad del dato, o ustedes están exponiendo la información de esta forma. Esto es como un ejemplo de la métrica de un sistema de gestión. Aquí, ¿qué están buscando medir? El sistema web, si es crítico, desde el tiempo de conexión o el tiempo en línea, determinar una amenaza. Y nosotros usamos el lenguaje de alto, medianamente alto, porque eso es lo que te muestra la red. Eso es lo que te dice. De esa forma se conversa. Así identificamos que la vulnerabilidad que existe. ¿Cómo la identificamos? ¿Qué hacemos para identificar la vulnerabilidad que implementamos? ¿Qué se implementa? ¿Qué implementarían ustedes? Para ver las vulnerabilidades. O sea, sí, una empresa que haría. Primero sería auditar lo que existe. Ya, que realmente el proceso. Y después, o tomar acción sobre ello. Métrica. una métrica. Bueno, establecer una métrica y de ahí yo puedo dar respuestas oportunas. Luego viene
este resumen habla de forma muy literal con respecto a qué? Que la organización ya sea grande, pequeño o de tamaño mediano, siempre debe tener este modelo de seguridad de la información, porque esto garantiza que se cumplan los procesos. Debe de existir el gobierno de la seguridad de la información, donde los principales cargos de la empresa deben de ser partícipes en el requerimiento de la protección que debe de tener los recursos dentro de la empresa. Es decir, desde la alta gerencia tiene que participar. Si no participa, estamos ahí en debe. Dentro del modelo de la seguridad podemos destacar el SGSI. ¿Qué es el SGSI? Gestión de seguridad de información. Ya, muy bien. El sistema, ahí lo dice, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, donde a través de las métricas es posible medir y determinar las probabilidades de ocurrencia o situaciones dentro de una empresa. ¿Qué podemos medir en la métrica? Todo. Las probabilidades de ocurrencia o situaciones puntuales de una empresa. Y en base a eso, realizar mejoras pertinentes o oportunas. Y si no hay nada, tendríamos que establecer otra métrica. Porque seguro no miré el problema, miré otro, abordé otro problema. Seguro la métrica carecía de algo. Preguntas. Explique para qué sirve el modelo de seguridad de la información. O sea, ¿podríamos explicar para qué sirve? ¿Lo aprendimos o no lo aprendimos? ¿Nos devolvemos? Está pensado para crear un marco regulatorio para que las políticas sean realmente efectivas. ¿Ya? Empezando desde la gerencia hasta Sí. todo la línea. Que involucra todos los factores, tanto el personal, el tecnológico y los procesos. Sirve para detectar las vulnerabilidades. Dándome como resultado las vulnerabilidades o las situaciones puntuales dentro de la organización. Luego dice, ¿qué importancia tiene una métrica en la seguridad de la información? Para ustedes, ¿qué es tan importante una métrica en la seguridad de la información? Ahora que ya tienen el concepto que la métrica les va a dar... O sea, nos entrega resultados, digamos, de qué tan seguro está, digamos, la empresa. Es lo más importante dentro de este plan, digamos, de trabajo, porque nos va a permitir evaluar qué tan seguro es el proceso o evaluar cómo estamos llevando a cabo, no sé, las tareas asignadas, ¿Ya? etcétera. O sea, sin la métrica no vamos a tener, digamos, la respuesta a lo que estamos haciendo. Ya, muy bien. Nos permite así contar con concretos cómo podemos actuar para realizar mejoras. Y si yo les digo, denme un ejemplo de métrica, pero no desde la seguridad de la información, sino desde algo. Por ejemplo, la métrica, lo que no se mide, no se sabe. Si yo tengo un barco sin timón, ¿dónde voy? La métrica, ¿qué me da? Una guía. Una meta. Me da un norte. Si yo establezco una métrica, me va a decir para dónde voy. No voy a estar dando patadas de lado ahí. No voy a estar viendo cómo hago, cómo soluciono esto. Por ejemplo, ¿cómo les digo? Un ejemplo más preciso, no sé si... Yo creo, profe, que aplica para todo en la vida. No es solo que usted no marque la asistencia y una métrica que tiene usted para ver si nosotros realmente cumplimos con nuestra... Para mí, para mí, si tú me preguntas, la asistencia, o sea, el tema de una métrica de la inducción, para mí la nota no es métrica. A pesar de que te doy un resultado diciendo, porque lo que tú escribes no es lo mismo que tú sabes. Para mí, la nota que te sacan un 7 no me garantiza que va a ser un 8. Pero sí la Que bueno, ojalá que todos saquen un 7, bacán. Eso es bueno. Pero sí la cantidad de alumnos que pasan su ramo. Eso es una métrica. Ojalá que pasen 2. Demos un ejemplo de métrica contextualizado del contexto, ya lo hemos hecho. ¿En qué consiste el sistema de gestión de seguridad de la información?
que este es el último que vimos acá. Ah, el de recopilación de los datos. Sí, ya está. Es recopilar datos, Eso es analizar. un proceso, pues, crear un plan, presentarlo, hablar con las personas indicadas, obtener recursos para dicho plan y aplicarlo, y luego medir todo nuevamente. Entonces, dicho esto, estamos preparados para que de forma individual hagamos el desafío que está. Creo que podemos salir, o no van a salir 10 minutos, vamos a acelerar. Hagamos el desafío que está puesto en el ABA, el desafío número 1. Que hay un caso, ahí plantean un caso donde ustedes tienen que identificar todos estos elementos que vimos. Posterior a eso, terminamos el caso y no creo que podamos hacer el siguiente caso, pero se lo dejo para su casa, porque le voy a hablar de forma general del tema siguiente que correspondía a hoy. Parece que estamos desfasados porque el primer día vine sin métrica, vine sin nada, realmente ahí vine sin métrica, vine sin nada acá a la vida para ver qué me están presentando. No fue un alcance, ¿de dónde sacó el material del mismo que generábamos nosotros? Porque no es exactamente igual, faltan unos slides y en el nuestro tiene herrería o una lámina, por ejemplo. Vamos a ver, voy a verlo para allá. O sea, yo lo saqué de ahí, hubieron algunas modificaciones que le hice, pero si hay algo que no se abordó, no abordamos. No, en general está completo lo que pasó, porque por ejemplo... Ese cuadro yo lo cambié. Laboratorio, ¿no? Ah, El de evaluación, claro, yo lo cambié. ¿Y qué les dije yo ahí? Puso el framework. Sí. Ya. Es que yo les Entonces puse hemos repetido el ejemplo, por ejemplo, de de la la... métrica de... No sé si lo sacó usted también. es que... No, ese estaba Y así. tenía un tercer slide que tenía Este se lo agregó. Este se lo cambió y la otra lo agregó. Y la otra la agregué. Porque daba más información que además estaba en inglés. Si mal no recuerdo, estaba en inglés. Correcto. Y la prueba en español. Entonces, ¿Sabes? Te traigo otro esquema. Otro Otro esquema esquema, y el centro está- de estrategia de información. Pero ese después te lo voy a compartir ese material. por supuesto, se lo comparto por correo a todos. Ahorita, cuando voy a pasar la asistencia,